Hermanos y hermanas, estamos nueva vez por aquí, por su canal Televida y en este programa Profundizando en la Fe. Estamos avanzando ya en este tiempo de Cuaresma, preparándonos para celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa. Y debemos hacerlo con el mayor recogimiento, pidiendo al Señor la luz, la fuerza necesaria para caminar en su presencia. Es siempre saludable comenzar invocando al Señor, pues Él mismo nos ha dicho, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Por eso oremos con el Salmo 101. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. El día de la desgracia, inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Quede esto escrito para las generaciones futuras, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar a los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También meditemos en el Evangelio correspondiente a este día, tomado de Juan 8, 21, 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no pueden venir ustedes? Y él les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús hoy que morirán por su pecado porque no hemos creído que yo soy, es la expresión que usa Jesús. Este yo soy ya nos remite a la revelación de Dios Padre en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le preguntó: y cuando me pregunte este pueblo que quién me envía, ¿qué yo voy a decir? Le dice el Señor: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te envía, porque yo soy el que soy. Es decir, Jesús aquí ya va también manifestándose, revelándose como Dios. Yo soy, solo Dios es.
Recuerdo que en el seminario, en el sagrario, había esa expresión, en el seminario San Pío X de Licey: yo soy, yo estoy. En el sagrario está Dios mismo esperándonos. Y realmente lo que lleva a la conversión del corazón es esta fe en el Dios que es desde siempre y para siempre. También termina Jesús diciendo lo mismo: cuando levanten al hombre, al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Es en la cruz donde Jesús manifiesta de manera esplendorosa su divinidad. Por supuesto que también está oculta porque su rostro está desfigurado a causa de los golpes, de las injusticias, de las calumnias, de las traiciones, de los padecimientos indecibles, inenarrables de su alma y de su cuerpo. Está desfigurado. Sin embargo, ahí también, mientras más grande es el tormento y la cruz, es más grande también la manifestación de su amor, su manifestación como Dios. Por eso, aquel soldado que estaba ahí al pie de la cruz, al ver cómo Jesús murió, le sale esa expresión: realmente este hombre es Hijo de Dios. Realmente. Y ya esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés y comenzó a criticar y a murmurar. Y entonces el Señor les envió aquellas serpientes que lo mordieran a causa de su rebeldía. Fue un castigo saludable para que volvieran a acordarse de Dios, un castigo saludable, un castigo amoroso, para que volvieran a la fuente. Y entonces ahí, naturalmente, volvieron donde Moisés: ay, Moisés, reza por nosotros, mira que estamos padeciendo estas mordeduras, y cuántos han muerto a causa de la mordedura de la serpiente, que dicho sea de paso también, ya esto nos habla de la realidad de Satanás que muerde, Satanás que nos pone contra Dios y contra sus elegidos, Satanás que injerta un veneno de muerte. Pero ahí están los intercesores para nuevamente aclamar a Dios en medio de nuestro desvarío, en medio de nuestra situación de pecado, como aquel pueblo acudió a Moisés. Y le dice el Señor a Moisés: mira, haz una serpiente de bronce y ponla en un estandarte. Los que miren a esa serpiente quedarán curados. Era símbolo de la crucifixión de Jesucristo también, que fue exaltado en la cruz, levantado en la cruz, levantado en el sufrimiento, para que todo el que lo mire en medio de sus aflicciones, de sus dudas, de sus pecados, pero creyendo en que el Señor es capaz de perdonar, es capaz de salvar por la fe, quede nuevamente reivindicado, quede curado. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado porque ha cargado con nuestras rebeldías, con nuestros pecados. Ahora el próximo Viernes Santo vamos a hacer esta adoración de la cruz, la adoración de la cruz, porque ahí murió Jesucristo, dando un nuevo sentido al árbol de la cruz. Si por un árbol entró el pecado, por el árbol de la cruz ha entrado la gracia, ha entrado la misericordia, ha entrado nuevamente la paz. Vamos a hacer un nuevo corte y continuamos dentro de un momento.
Bien, queridos hermanos, estamos meditando en todo este proceso de la muerte, la sepultura de Jesucristo. Hoy nos vamos a centrar en ese elemento de su sepultura. Ya en otros capítulos me han oído decir que todo en Jesús es revelación de Dios, es palabra de Dios. Él es la palabra con todo lo que dijo, hizo y enseñó. Todo en Él es manifestación de Dios. Jesucristo fue sepultado. Por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios. Después de realizar la salvación de los hombres que establecen la paz en el universo entero. Jesús vivió todo lo que vive una persona humana. Hemos dicho que Él es verdadero Dios, pero también verdadero hombre, en todo igual a nosotros. Lo único que lo diferencia es el pecado, pero después igual a nosotros en todo. Y por eso gustó la muerte, nos dice la palabra. Gustó la muerte, incluso la separación de su cuerpo y de su alma. Así como hay una separación entre el alma y el cuerpo en el momento de la muerte, porque el alma es lo que da unidad al cuerpo, lo que le da vitalidad. Por eso cuando morimos, vemos que el cuerpo, aunque tiene todos los órganos, tiene los ojos, tiene el cerebro, tiene los oídos, pero le hace falta el principio vital, le hace falta el espíritu que lo anima, el alma, que es de naturaleza espiritual y es la que da integridad a todo el cuerpo. Jesús en su sepultura experimenta también esta separación y llama la atención que sea en sábado porque así como decimos nosotros, dale el descanso, Señor, dale el descanso a los difuntos. El sábado era el día del descanso, el descanso sabático. Después de su muerte, de su pasión, de su cruz, Jesús experimenta también este descanso. Y el mundo entero hace silencio. El sábado es el día también del silencio. Porque Dios va a hacer algo grande. Cuando Dios hace silencio, es porque va a hacer algo muy grande. Es como antes de la creación. Antes de la creación, Dios vivía en la intimidad de su vida intratrinitaria. Vivía en el silencio hasta que pronuncia una palabra. Hágase. Así también, antes del otro misterio, que es el misterio de nuestra redención, que comienza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también se entra en este silencio sabático. Ha muerto Dios, ha muerto Jesús, el Hijo de Dios vivo. La creación entera entonces está llamada a hacer este silencio, esta escucha ante su muerte desgarradora, su muerte atroz, la muerte de Dios. El cuerpo de Cristo en el sepulcro. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado
pasible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la primera persona del que vive que puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección de hijos de entre los muertos, que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo una con otro por medio de la resurrección, a fin de ser Él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en Él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte y resultando Él mismo el principio de reunión de las partes separadas, nos dice San Gregorio Nacianceno. Ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado. Era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Luego hubo entonces nuevamente esa reunificación del cuerpo y del alma, porque el cuerpo también es obra de Dios. Y es por eso que el cuerpo debe ser respetado. Es por eso que yo no debo hacer con mi cuerpo lo que se me pegue en gana. Es por eso que el cuerpo incluso debe ser honrosamente sepultado. Hay gente que dice por ahí, cuando yo me muera que me tiren a donde sea, porque total ya yo me morí. No, es el cuerpo de un hijo de Dios, es el cuerpo de una persona, es el cuerpo que es creación de Dios, es el cuerpo que el mismo Jesús asumió, un cuerpo humano. Por eso decía Orígenes que si el cuerpo no tuviera importancia, Dios no se hubiese encarnado. Y es por eso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo debemos honrar y dar culto a Dios con todo nuestro cuerpo. Y ese cuerpo también está llamado a resucitar de entre los muertos, a ser revivificado. Por eso en la resurrección de Jesús, ¿verdad?, la creación entera, porque ni siquiera es solamente nuestro cuerpo, es toda la creación, porque mi cuerpo es una síntesis de la creación. Una síntesis que ha sido creada buena. San Pablo dice, la creación entera está en expectación, esperando la redención plena, la libertad plena de los hijos de Dios. Nosotros no entendemos cómo será eso, pero ya en Jesucristo se ha dado este misterio y sabemos que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cómo será eso? No lo sabemos. Lo mismo que la Virgen María en ese misterio de la encarnación también pregunta, ¿cómo será eso? Lo único que el ángel le dice es, mira, ahí está tu parienta Isabel, grávida, está embarazada. A pesar de todas las imposibilidades, a pesar de lo incomprensible que pueda ser, y termina diciendo, porque para Dios no hay nada imposible. Siempre me han oído decir que no por casualidad, en ese primer artículo del credo aparece esa cualidad fundamental de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y aparece nuevamente en la liturgia, en la oración, al concluir la plegaria eucarística. A ti, Dios Padre omnipotente, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, seguimos meditando en este misterio de la sepultura de Jesús. Es un misterio también. En él todo es revelación de Dios, todo es manifestación
del poder de Dios. No dejarás que tu santo vea la corrupción. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena. Pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Y por eso la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo, nos dice Santo Tomás de Aquino. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos, y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la mansión de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. La resurrección de Jesús al tercer día era el signo de ello, también porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. El cuerpo de Jesús se mantuvo íntegro en la esperanza de la resurrección al tercer día. Aunque hubo esa separación, su cuerpo no se corrompió. Pero además también porque en el pueblo de Israel, como termina el catecismo diciendo, era el cuarto día cuando comenzaba la corrupción del cuerpo. Y ahora me llega a mí a la mente tantos santos que también se mantienen incorruptos. Ha habido una cantidad de santos que sus cuerpos se han mantenido íntegros. Misterio de Dios también. Misterio de Dios. Quizás como un signo también palpable, fehaciente de esto, de que el cuerpo, si así Dios lo quiere, puede permanecer en la incorrupción como símbolo quizás de la santidad vivida por esta gente, por estas personas. Al tercer día entonces Jesús resucita de entre los muertos. Vuelve nuevamente a la vida y una vida plena, una vida en abundancia. Sepultados con Cristo. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos 6:4, también en Colosenses 2:12 y Efesios 5:26. Nosotros también hemos sido injertados en el misterio de Cristo por ese sacramento fundamental de nuestra fe que es el bautismo. Y por eso conviene que veamos, que consideremos cómo era que eran bautizados la gente antes, y el mismo Jesús fue bautizado así también. Antiguamente el ministro le decía al bautizando, ¿tú crees en Dios Padre? Decía el bautizado, y yo creo, y lo sumergía. Ahora Pablo nos está dando la explicación de este abajar. Significa que yo también con Cristo asumo la muerte, soy sepultado con Él. Y entonces ese mismo ministro que es la presencia real de Cristo, porque en el ministro actúa Jesucristo, nos levanta, queriendo decir que Jesucristo también nos levanta de la muerte, porque si con Él morimos, con Él también viviremos. Y volvía y le decía el ministro, ¿tú crees en Jesucristo? Sí creo. Y volvía y se le sumergía. ¿Y crees en el Espíritu Santo? Sí creo. Volvía y se le sumergía y se le levantaba. Era esto justamente lo que se estaba significando, este misterio pascual de Jesucristo, el misterio de de que hemos sido incorporados a Él
hemos ido injertados en Él, participando en su muerte y también en su resurrección. En esta Cuaresma nos hemos ido preparando para renovar nuestro bautismo. La noche de Pascua vamos a renovar ese sacramento fundamental de nuestra fe. Y la gente por ahí dice, ay, écheme agua, monseñor, écheme agua, padre, écheme agua. Es verdad, el agua es agua bendita y siempre tiene un efecto positivo en nuestra vida, en nuestra historia, pero si yo me preparo bien para renovar mi bautismo y yo hago con conciencia la renuncia a Satanás, que voy a hacer también antes de que se me asperge el agua bendita, por eso conviene que yo también me examine, ¿estoy yo renunciando a Satanás? ¿Estoy yo resistiendo a las tentaciones, a las seducciones del mal? Como lo hizo Jesús, como verdadero Hijo de Dios. ¿Estoy yo viviendo mi fe también como lo hizo Abraham, el padre en la fe? Después que hagamos la renuncia a Satanás, vamos a hacer la profesión de fe y solo después entonces viene el bautismo. El que crea y se bautice se salvará. Y no es, podríamos decir, un cumplimiento, una tradición, no, es algo que debemos hacer con conciencia. Y aceptar la fe es entonces como Jesús, como le dice el Padre a Abraham, deja tu tierra, deja tu familia, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, poniendo nuestra confianza solo en el Señor. Y la patria, la tierra que el Señor nos va a mostrar es su reino glorioso, es el reino de los cielos. Queridos hermanos, hemos visto este gran misterio. Primeramente hemos orado con el Salmo, hemos visto la manifestación de Jesús como el que es decir, como Dios, pues solo Dios es, sabrán que yo soy. Y también hemos meditado en este misterio de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, que también se hace realidad en nosotros a través de ese sacramento fundamental que es el bautismo, y que nos hemos ido preparando en esta Cuaresma para renovarlo el Sábado Santo. Que el Señor nos dé la gracia de la perseverancia en la fe y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.